Bueno, gracias, anciano Mario, por la oración. Ponemos siempre delante de nuestro santo y buen Dios todo lo que hacemos y que sea su Espíritu Santo guiándonos en este tema tan importante y tan necesario para la iglesia. Lo que veamos en la primera clase, mis hermanos, es que conocer acerca de escatología o los tiempos finales no es para saber cuándo venga el Señor Jesucristo, sino para estar preparados y para ver obviamente las señales, los tiempos y discernir los tiempos y obviamente vivir de acuerdo a lo que marca la palabra del Señor. Entonces el tema de hoy, como les decía inicialmente, es un tema bastante complejo, porque el 90% de las denominaciones, casi el 90% son pentecostales o no pentecostales o carismáticas, y el concepto o la escatología que ellos tienen está un poco distorsionada, y se van a dar cuenta a luz de la palabra del Señor hoy, porque es muy importante saber. Y dice la palabra del Señor que conocer la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? No solamente de la libertad del pecado, sino del engaño. Porque sabemos de que una de las señales que precede el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la parucía o el regreso de Cristo es el engaño, el gran engaño. El enemigo de nuestras almas quiere engañarnos todo el tiempo. Entonces, miraremos hoy que en un mundo lleno de voces y doctrinas contradictorias, mis hermanos, es imperativo que como creyentes reformados nos aferremos no a las tradiciones humanas, ni a las novelas escatológicas populares, sino a la sólida y pura enseñanza de la palabra de Dios. Esta noche, con la autoridad de las Escrituras, mis hermanos, expondremos por qué la iglesia, la esposa de Cristo, será preservada, escuchen esto, será preservada a través de la gran tribulación y será arrebatada al encuentro del Señor al final de este periodo, no antes. Ahorita vamos a empezar a desglosar todo esto para que con la palabra del Señor nos demos cuenta de que la iglesia va a estar en la gran tribulación, va a ser arrebatada. Nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada, pero no va a ser antes de la gran tribulación. Miremos entonces el fundamento. Antes, mis hermanos, de abordar los textos específicos, debemos establecer nuestro método de interpretación. La teología reformada ve la Biblia como una historia unificada de la redención de Dios en el pacto. Y esto es muy importante. La revelación para nosotros de Dios es una misma revelación. Desde principio a fin, es un solo pacto, el pacto eterno, que a través de ese pacto eterno es como un árbol. Este. Y vamos a encontrar de que este árbol tiene 6 ramas, que son los pactos que Dios ha hecho. El pacto eterno es el que Dios hizo con Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en la eternidad pasada. Es una sola revelación. Y que Dios se revela en diferentes tiempos, de diferentes maneras, como lo llaman muchos de nuestros hermanos pentecostales o carismáticos, dispensaciones. Por lo llamamos pactos. De la manera que Dios se comunica y se revela para el cumplimiento de su propósito a través de la historia de Dios en el hombre. Y eso tengámoslo en cuenta. Nosotros nos vamos en una sola revelación, es una misma línea de pensamiento. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, el mismo desde Génesis, Apocalipsis, Él no cambia. Y no cambia la manera en que se revela. Entonces, nuestra teología está centrada en el pacto. La escatología no es un rompecabezas de versículos, mis hermanos. No es un rompecabezas de versículos desconectados, sino el clima drama redentor. La iglesia no es un paréntesis, sino el verdadero Israel de Dios. Y aquí empezamos con algo. Nuestros hermanos pentecostales, carismáticos, no pentecostales, ellos tienen lo que llaman la teología del reemplazo. Unas profecías para la iglesia y otras profecías para Israel como nación. Pero Dios tiene un solo pueblo, porque Él de 2 pueblos hizo uno. La iglesia siempre ha sido la misma. La historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, es la historia de tu pueblo, de mi pueblo. Nosotros estábamos en la simiente de Abraham, en Cristo.
desde el principio. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, no cuando Dios estableció la iglesia en el día de Pentecostés. Ahorita vamos a ver de la Biblia, y yo quiero que sea muy bueno que tuvieran sus Biblias, y les voy a leer lo que dice Gálatas 6, 14 al 16, para que entendamos de que no existe sino un solo y verdadero Israel. Gálatas 6, 14 al 16 dice, pero lejos esté de mí gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, es decir, ni los de el pacto de la circuncisión, es decir, de los hebreos, de los judíos, de los israelitas, ni los incircuncisos, es decir, los gentiles, los no, los no judíos, sino una nueva creación, una nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos, y escuche esto, y al Israel de Dios. ¿Escucharon eso? Al Israel de Dios. Hermanos, es un solo pueblo. De dos pueblos y sos uno. Lo que hizo fue derribar esa pared que había. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miremos que es un solo pueblo, una sola revelación, un solo pacto, el pacto eterno, pero que se divide en 6 pactos. ¿Cuáles pactos? Vamos a encontrar el pacto que Dios hace con Adán, que es un pacto de obras, pero que también se convierte en un pacto de gracia, porque Adán debía morir, murió espiritualmente, pero Dios lo, lo vistió de pieles y le dio tiempo, vida, le dio gracia. Le mostró el sacrificio de Cristo cuando lo viste de pieles, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, entendamos que es el primer pacto. Segundo pacto, Dios hace con Noé. Tercer pacto, Dios que hace con Abraham. Cuarto pacto, el pacto de la ley que hace con Moisés. Quinto pacto, el que hace el pacto de reino con David. Y sexto pacto, el que Dios hace con nuestro Señor Jesucristo. El pacto en los cuales nosotros fuimos injertados a esa vida. Entonces, miremos la doctrina del arrebatamiento. Es el evento glorioso y poderoso que consuela a la iglesia, porque vienen tiempos difíciles, muy difíciles para la humanidad. Dice la Biblia que será un tiempo como nunca ha habido en la historia. La palabra arrebatamiento significa, la palabra en griego es arpazo, significa ser arrebatado, ser tomado, denota ser arrebatado, recogido con poder divino, con violencia. Vamos a ver 2 términos importantes. Este arrebatamiento y la palabra parusia, la venida, presencia del Señor. Es un término técnico del Nuevo Testamento acerca de Cristo con poder y autoridad. Es la venida esperada de la iglesia. Su significado incluye tanto la idea de llegada como de presencia manifiesta. Esto no es un acto espiritual, esto dice que todo ojo lo verá. Todo ojo verá, habrá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todo ojo lo verá. Segundo, tercer término, gran tribulación. El periodo de aflicción profética descrito por Jesús en el Monte de los Olivos y en Apocalipsis, que precede el juicio público y la manifestación mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. El arrebatamiento es una verdad bíblica preciosa. El apóstol Pablo lo describe con claridad en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Es el texto más preponderante que habla acerca del arrebatamiento. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este evento, mis hermanos, del arrebatamiento es inminente, glorioso y corporal. Sin embargo, el texto no dice cuándo ocurre en relación con la tribulación. Para eso debemos acudir a otros pasajes.
Él dice que va a haber arrebatamiento, pero no dice cuándo. O sea, él no dice cuándo será. Lo tengan claro esa parte. La gran tribulación, el juicio y la purificación de la iglesia. Término importante, purificación de la iglesia. La enseñanza popular del arrebatamiento pretribulacional. Nosotros somos post-tribulacionales. Los pretribulacionales son los que hablan de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación y luego regresaremos con Jesucristo para reinar el reino milenial y luego vendrá la batalla final en Armagedón porque el enemigo de estas almas será suelto porque va a ser atado por 1000 años y en 1000 años va a ser suelto. Y se dan cuenta que todo esto está distorsionado. Entonces, el arrebatamiento pretribulacional sostiene de que la iglesia es sacada del mundo antes de un periodo de 7 años de tribulación. Esta idea, mis hermanos, sin embargo, carece de fundamento bíblico explícito y crea una dicotomía artificial entre Israel y la iglesia, es decir, una separación, es decir, como si Dios tuviera dos revelaciones, dos pueblos, que es ajena al Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, en el discurso profético de Mateo 24, se dirige directamente a sus discípulos, el núcleo de la iglesia naciente, es decir, esta es la iglesia que estaba empezando, la primera iglesia, esos discípulos estaban allí. Y les advierte sobre la gran tribulación, y es lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 24, 21 al 22. Miren esto tan impactante. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, es lo que dice, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Pues nosotros. Eso es lo que se refiere el Señor Jesucristo. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué dice 1 Pedro 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo no promete sacar a sus escogidos antes de la tribulación. Él dice, no promete sacarlos antes de la gran tribulación, sino preservarlos a través de ella. ¿Cómo? Acortando los días por su causa. Eso lo leímos ahorita de arriba. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días que serán acortados. Y está hablando de la gran tribulación. Vuelvo y leo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles días? De la tribulación, de esa gran tribulación. Y los escogidos están allí. Y por causa de ellos los días serán acortados. Claro, eso allí. No hay que inventarnos nada. Está explícito allí. Entonces Jesús no promete sacar a sus escogidos antes de la gran tribulación, sino preservarlos a través de ella, acortando los días por su causa. Y aquí vamos a un texto. Voy a adelantar un poquitico. No voy a adelantar para no perder el hilo. Entonces, tengan en mente eso, los días serán acortados. Esto se alinea con la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. ¿Qué dice Juan 17? Donde él no pide que el Padre los quite del mundo. ¿Cierto que no? Dice, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, es decir, que los arranques, que los arrebates, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Esa misma palabra, guardados del mal, es la misma palabra que vamos a encontrar en Apocalipsis 3:10, que es un texto bandera de nuestros hermanos pretribulacionistas que dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Y qué texto usan? Apocalipsis 3:10, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te ¿qué? Guardaré. Si leen sus Biblias no dice te arrebataré, no dice te quitaré. Guardar es proteger, custodiar, sustentar, animar, consolar. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba, que debe venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, la iglesia tiene que ser probada. Y esa prueba que Dios va a permitir en la gran tribulación es para santificación. Es para aquellos que están medio acomodados, tibios, están acomodados a este mundo, cuando vean que es el mundo, ese que ellos tanto aman, que están preparando sus tesoros, hermanos, se dan cuenta que se está acabando y volverán al Señor. Va a ser tiempo más grande el avivamiento de la iglesia, pero es durante la gran tribulación, no antes. Porque yo creo que a todos nos gustaría que nos dijeran, hermanos, usted va a ser arrebatado ante la gran tribulación. ¡Qué belleza! ¿O quién los de aquí les gustaría estar en la gran tribulación? Ninguno. Pero vamos a estar si alcanzamos ese momento que alcancemos. Probablemente. Porque el día a la hora no sabe nadie. Pero las señales vienen cumpliéndose poco a poco, paso a paso. Sin detenerse. Sin detenerse. El libro de Apocalipsis, escrito para sus siervos, la iglesia, muestra de manera contundente la presencia de los santos. Escuche esto, la Biblia lo habla. La presencia de los santos en la tierra de la tribulación. Mira lo que 4:39 al 31. Escuche esto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces será la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y aquí llega el arrebatamiento, con poder y gran gloria. Y aquí llega el arrebatamiento, versículo 31. Y enviará a sus ángeles, bueno, la voz de trompeta, con gran voz de trompeta, lo que vimos en Primera de Tesalonicenses, y juntará, la parte de nuevo, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí ve que la Biblia no es un rompecabezas? Es la misma revelación. No me he inventado nada y va de acuerdo a la misma línea de pensamiento. Que inmediatamente después de la tribulación, este discurso del Monte de los Olivos, Jesús afirma inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y enviarás de trompeta y recogerá ¿a quién? A sus escogidos. Este texto usa la expresión inmediatamente después de la tribulación. Hermanos, una frase que en la lectura normal sitúa la venida visible y la recolección después. Mire, primero la venida y después la recolección de la tribulación. Es decir, cuando aparezca en el cielo, es lo mismo que está en Primera de Tesalonicenses. Hacer como un abrir y cerrar de ojos. La tribulación no es antes. La manifestación del Señor sigue a la catástrofe profeta descrita. ¿Cuál? Aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal de Hijo del Hombre. No es antes, ¿eh? No es antes. Y te dan cuenta el por qué nuestros hermanos pentecostales, carismáticos, no pentecostales y otras denominaciones dicen de que hay dos venidas de Cristo. Dos, no una. Si hubieron dos, la primera para ser crucificado y ser nuestro Salvador, y la segunda cuando venga a juzgar. Pero para ellos son tres, hay una secreta. Hago una pregunta, sin adelantarme un poquito a lo que viene. Cuando ustedes dicen con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, eso es como en secreto. No, hermano, eso es una señal poderosa que retumbará en toda la tierra. Eso no va a ser al escondido. Eso no va a ser al escondido, como dicen nuestros hermanos. Entonces, si el texto mismo del Señor dice inmediatamente después, no tenemos base clara para dividir la venida en dos eventos radicalmente separados. Uno secreto y previo, y otro visible, posterior. Y aquí estamos forzando el texto. O sea, aquí estamos cambiando el texto, tratando de meter
No estamos haciendo una exégesis, sino y exégesis es tratar de meter algo que no está allí. Ahora miremos quiénes son esos mártires. Es que dentro, y escuchen esto, hermanos, dentro de la gran tribulación, dentro de ese tiempo de persecución de la iglesia, muchos creyentes van a morir y van a testificar con sus vidas nuestra fe en Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también han de ser muertos como ellos. Aquí está hablando de los mártires de la iglesia primitiva, de todos los hombres y mujeres que han sido ejecutados, sacrificados a la luz de la historia. Y aquí están clamando por justicia. Dice, todavía no, hasta que tus hermanos lleguen aquí. Y mira lo que dice después. Nuestras almas, muestra almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Estos son creyentes de la era de la iglesia, clamando la vindicación de Dios. Ahora miremos los que salen de la gran tribulación, la gran multitud. Apocalipsis 7, 9 al 14. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y lo adoraron a Dios. Juan, el apóstol Juan, ve una gran multitud incontable de todas las naciones y tribus de los pueblos y lenguas, que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Hermanos, esta no es una multitud de judíos que creen después de un rapto, sino propia iglesia triunfante descrita en términos de victoria final, porque mire que está hablando de toda tribu, lengua, nación. Aquí está hablando de toda la iglesia universal. No está hablando solamente de los judíos o los gentiles. Está hablando de toda la iglesia, del cuerpo. Vuelvo y le leo. Y después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero. Hermanos, vuelvo y reitero, esta no es una multitud de judíos que creen, ni tampoco es una multitud de gentiles. Es la iglesia triunfante descrita en términos de victoria final. La promesa a la iglesia de Filadelfia, que es la que usan nuestros hermanos en Apocalipsis 3:10, dice: a esta iglesia fiel Cristo le promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. La palabra griega para guardar es ek, que significa fuera de o preservar de. No significa remover de, sino proteger dentro del contexto del peligro. Así como Dios guardó a Israel en Egipto de las plagas y a Noé en el arca del diluvio, Él guardará su iglesia en y a través de la tribulación, no quitándola del escenario de la prueba. Él no la va a quitar. Él la va a santificar. Va a ser probada, nuestra fe va a ser probada por el fuego. Ahora miremos cuál fue el origen de este engaño. ¿Quién fue el que se inventó esta doctrina? Porque la iglesia, hermanos, es nueva. Esta doctrina del arrebatamiento pretribulacional es nueva. No tiene base histórica. ¿Quién la inventó y cuándo? Este hombre se llamaba John Nelson Darby y él crea lo que se llama el dispensacionalismo.
Ahora abordemos su pregunta pastoral. ¿Quién y cuándo se introdujo esta idea de un arrebatamiento previo a la gran tribulación? La respuesta, mis hermanos, en el siglo XIX, con un hombre llamado John Nelson Darby, que nació en el año 1800 y murió en el año 1882. Vemos historia. Darby, John Nelson Darby, era un ex sacerdote anglicano irlandés y una figura fundamental en el movimiento de los hermanos Plymouth. Fue el arquitecto principal de un sistema teológico conocido como el dispensacionalismo. Este sistema divide la historia bíblica en periodos de tiempos, dispensaciones distintos y de manera crucial hace una separación radical e inflexible entre Israel y el pueblo terrenal de Dios y la iglesia, el pueblo celestial de Dios. Según esta lógica, si la tribulación de 7 años de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, es la semana 70 destinada a Israel, la iglesia no puede estar allí, según él. Por tanto, debe ser removida antes de que comience. Darby comenzó a enseñar esto en la década de 1830 y fue popularizado de manera masiva a través de la Biblia con notas de página de Scofield, 1909. Entonces, mire, tiene aproximadamente, estamos en el 2025, tiene 116 años de estar realmente sólida esta doctrina. Es decir, que desde la época de los apóstoles, desde la época de Pablo que estamos enseñando primera de Tesalonicenses, la iglesia, toda la iglesia, toda, predicaba y cree que el arrebatamiento de la iglesia va a ser durante la gran tribulación, no antes. Este hombre en el año 1909 inyectó esta teología directamente en las notas de pie de página de millones de Biblias. Crearon seminarios, regalaron Biblias. Yo tuve la Biblia Scofield, creo que por ahí la tengo, con esas notas de pie de página. Y hermanos, esto es crucial, esto es crucial. Durante los primeros 1800 años de la historia de la iglesia, las creencias casi universal entre los padres de la iglesia y los reformadores, Agustín, Lutero, Calvino, Zwingli, todos esos hombres que Dios usó, era de que la iglesia enfrentaría la persecución del anticristo y sería glorificada la venida de Cristo. La idea de un escape previo es una innovación doctrinal reciente y no la fe histórica de la iglesia. Y recordemos que nosotros tenemos una fe histórica. Nuestra fe es histórica. Para los que no sepan, nosotros como Iglesia Presbiteriana Reformada somos una iglesia histórica confesional, aproximadamente en 1683. Se ha enseñado desde todos esos años de la Iglesia Presbiteriana, con su confesión de fe, sus 2 catecismos, y se ha mantenido sólida y firme a través de los años. Y eso es lo que enseñamos. Yo sé que van a haber preguntas y las vamos a tener después de que terminemos la clase. Vamos a refutar los argumentos del pretribulacionismo. O sea, vamos a tomar los textos que ellos fueran de contexto y lo vamos a poner en contexto. Bueno, nosotros como pastores debemos estar preparados para contender por la fe. Y estos son los principales argumentos pretribulacionales y su refutación bíblica. Dios, para ellos, Dios nos ha puesto para ira. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses 5:9. Su argumento: la tribulación es la ira de Dios y la iglesia es librada de ella. ¿Cómo refutamos esto? Absolutamente cierto que la iglesia es librada de la ira de Dios, vivificada y eterna. Lo dice Romanos 5:9. Pero la escatología bíblica, hay una diferencia, y escuchen esto, hay una diferencia entre la ira de Dios y la ira de Satanás, la persecución y tribulación. La ira de Dios es el juicio final. La ira de Satanás es toda esa persecución y todo lo que ustedes van a ver que va a pasar la iglesia. La gran tribulación es una predominante en el tiempo de la furia de Satanás contra el pueblo de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 12 al 17. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo de que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón,
que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, a la iglesia, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, y el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra escuche, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí que es diferente? La ira de Dios y la ira de nuestro enemigo, del enemigo de nuestra alma. Los juicios de sellos, trompetas y copas de Apocalipsis son la ira de Dios derramada sobre un mundo impío, y la iglesia es sellada y protegida. Miren esto tan impactante. Aquí se están desatando los sellos. Y lo que dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y escuchen esto: y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, escuchen esto: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quién? A los siervos de nuestro Dios. ¿Sí bien? La iglesia está ahí. La iglesia está ahí. Ahora miremos Apocalipsis 9, 1 al 4. El quinto ángel tocó la trompeta, y una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el paso del abismo, y subió humo del pozo como un humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les mandó de que, escuchen esto, y les mandó de que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen ¿qué? El sello de Dios en sus frentes. Otra vez la iglesia está ahí, ¿sí? Y de estos juicios, tal como los israelitas fueron protegidos de las plagas en Egipto, igualito. En 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para qué? Alcanzar salvación por medio de nuestro Jesucristo. Está hablando de la salvación eterna. Está hablando de salvación de la gran tribulación. Aquí no está tocando nada de eso. Entonces, se cumple no una remoción, un arrebatamiento, sino la protección divina, lo que les he dicho. Dios cuida, Dios está guardando a su iglesia, no la está arrebatando. La venida de Cristo es como ladrón en la noche. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El argumento de nuestros hermanos pretribulacionistas: esto implica una venida secreta y silenciosa para la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Cómo refutamos esto? El contexto inmediato. 1 Tesalonicenses 5:3, ¿qué dice? Dice que cuando el mundo diga en paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Es lo que está diciendo aquí. El 3. Pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, nadie lo sabe. Pero dice que cuando se escuche que haya paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. La venida como ladrón es una sorpresa para el mundo incrédulo, no para nosotros.
Esto que está hablando no es para nosotros, o sea, eso de como oraron la noche no está refiriéndose a la iglesia, se está refiriendo al mundo incrédulo. Pablo le dice a los tesalonicenses, más vosotros, mire, Pablo está en los Tesalonicenses capítulo 5 al 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, como la noche, os sorprenda como ladrón. ¿Sí ve? La iglesia está velando, no será sorprendida. Por eso la iglesia tiene que estar atenta a esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Estar atento a la geopolítica, a lo que está pasando en el mundo, cómo se está moviendo la historia. Dice luego en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Lucas 21:36. Su argumento, Jesús nos manda a orar para escapar de la tribulación, según nuestros hermanos pretribulacionistas. La refutación. El verbo griego aquí es ekeugu. Puede significar escapar de o sobrevivir a. El contexto de Lucas 21 habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y el tiempo del fin. La promesa no es una evacuación física previa, sino de ser contado digno por la fe y la perseverancia, de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, de ser perdonado y salvo en medio del juicio, no ser removido antes de que comience. Lo que les venía diciendo, la iglesia va a ser purificada, la iglesia va a ser purificada. La esperanza que purifica y fortalece. ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque una escatología correcta no es solo un ejercicio intelectual que forja el carácter de la iglesia. El engaño pretribulacional puede producir una iglesia pasiva que espera un escape en lugar de prepararse para la batalla, puede llevar a una falta de discernimiento y una falta de preparación para el sufrimiento que ya vemos que crece en el mundo. Veamos entonces la verdad post-tribulacional, la que nosotros defendemos y que la iglesia defendió por 1800 años. ¿Qué puso en la iglesia? Una iglesia vigilante, preparada y valiente. Nos llama a tomar nuestra cruz diariamente y a sufrir con Cristo para ser glorificado con Él. Lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados, que es el paso final. Es la etapa final de la salvación, la glorificación, cuando esto mortal se revista de inmortalidad. Nos da la seguridad de que ningún poder del infierno puede prevalecer contra la iglesia de Cristo que Él sostiene. Mateo 16:17-18. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de ella no prevalecerán contra ella. Hermano, nos prepara para ser testigos fieles hasta el fin, sabiendo de que nuestra redención se acerca, no por un escape fácil, que todos nos gustaría eso, porque nuestra fe, hermano, quiere, ¿a quién le gusta que la fe sea probada? ¿A quién le gusta que lo pongan en un desierto? O que lo lleve a una enfermedad, o nadie quiere eso. Todos queremos una fe suave, es decir, cómoda, sino a través de la fidelidad en la prueba. Hermanos, Jesús, nuestro Señor, no es un novio que rescata a su novia antes de la fiesta, que se ponga fea. Él es el capitán de nuestra salvación, que nos conduce a la batalla, nos sella con su espíritu y nos garantiza la victoria final. Él ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Y al final de la prueba, cuando la fe se haya convertido en vista y la esperanza en realidad, entonces en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y arrebatados para recibir nuestro Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No es que esta verdad nos cause temor. O sea, no nos cause temor o miedo, sino que nos llene de un temor santo y reverente y valor, una esperanza inquebrantable, porque aun cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mis hermanos, esta es la primera parte de este tema acerca del arrebatamiento. Vamos a orar.